Buenas tardes, compañeros. Esta vez venimos con el caso de Gringallo. Es un caso conocido dentro de aquí, Perú. Él es el sicario juvenil de Trujillo. Bueno, nuestro equipo está conformado por Renzo Herrera, Natalia Cornetero, quien les habla, Gabriela Mucho Castro, Alonso Castillo y Lisette Montero. Bueno, empecemos hablando un poco de sus datos personales. Su nombre real es Alexander Pérez y actualmente tiene 27 años. Proviene del distrito El Porvenir en Trujillo de la Libertad y nació el 6 de marzo de 1995. En cuanto a su grado de instrucción, Alexander no cuenta con la primaria completa y él es el hijo único dentro de su familia. Este tipo de datos nos van a servir más adelante. Bueno, ahora en cuanto a los síntomas que presentaba, empezando por su niñez, Alexander tenía pensamientos agresivos frente a los miembros de su familia. Esto quiere decir que no llegaba a accionar, solamente se quedaba en pensamientos durante esta etapa al menos. Esto debido al estrés y a la tristeza que él tenía en el momento, ya que su ambiente familiar era un ambiente muy tóxico. Con el pasar del tiempo en su etapa de adolescencia, estos pensamientos agresivos ahora eran acciones agresivas, ya que se iba cometiendo este tipo de actos, rompía cosas, se peleaba con otro tipo de personas en la calle, siempre tendía a ocasionar peleas, dejando llevarse por sus impulsos y así descubriendo su mecanismo de defensa que sería la agresión, responder agresivamente. Siguiendo con la información, vamos a pasar a las observaciones generales. En el primer punto tenemos la descripción conductual. Primer punto, la postura. Alexander siempre tiene una postura muy erguida, pecho alzado y cabeza bien en alta. Segundo punto, su mirada. Su mirada tiende a ser muy seria. Incluso parecería que estuviera enojado, ya que juega siempre con las cejas a la hora de emitir algunas de sus palabras o sus expresiones a la hora de comunicarse. Alexander también demuestra ser una persona muy impulsiva, ya que recordemos que él pudo escapar del reformatorio donde él estaba detenido. En las entrevistas no tenía mucho contacto visual con el entrevistador y también su mirada tenía ese desinterés a la hora de entablar la conversación, a la hora de responder. Utilizaba respuestas cortas, sí, no, o en ocasiones utilizaba movimientos de cabeza, por ejemplo, sí, no, o para poder emitir alguna otra pregunta, solamente podía utilizar las expresiones o el movimiento de cejas. El tono de voz de Alexander es muy sutil y muy cambiante, ya que en ocasiones suele ser muy bajo, como también a la hora de responder de manera desafiante, va a alzar y modular su voz de manera agresiva e impulsiva. Continuamos con la descripción general, la descripción física de Alexander. Alexander es de contextura delgada, es de tez trigueña. Alexander es de contextura delgada, de tez trigueña. Aproximadamente mide 1,63 m. Aproximadamente podrá tener un peso de 63 kilos. Es delgado, sus extremidades están al acorde de su cuerpo. Tiene un rostro ovalado, cejas negras y muy pobladas. El cabello también es negro. Sus ojos son ligeramente almendrados, sus orejas también son pequeñas, tiene una nariz respingada, labios carnosos y dientes ligeramente blancos y asimétricos. Buen día, mi nombre es Lisette Montero y voy a hablarles acerca de los antecedentes de gran importancia en la vida de Alexander Pérez, alias Gringallo.
Él fue abandonado por su padre cuando era muy pequeño, a muy corta edad. Su padrastro, la pareja en ese momento de su madre, lo maltrataba, lo golpeaba físicamente cuando no quería entrar al colegio, cuando no quería comer, por cualquier actitud, por así decirlo, negativa por parte de Alexander. Era golpeado por su padrastro. Vive con su madre hasta los 4 años de edad. Posteriormente pasa al cuidado de su abuela. A los 7 años recién es que conoce a su padre biológico y es reconocido eh, dándole su apellido. Su tío materno, Roberto, alias El Soli, fue quien vivía a 2 cuadras de su abuela, de la casa donde vivía con su abuela, y este tío es el que forma va a representar esta figura, por así decirlo, paterna por parte de Gringallo. El tío era una persona bastante reconocida en el ámbito, en este área, en este ambiente delincuencial, incluso del sicariato, y él a los 11 años es que comienza a ver, Alexander a los 11 años es que comienza a ver a este mundo delincuencial como tal vez alguna opción, ¿no? Puesto incluso para acercarse a su tío. A los 12 años, él empieza esta vida ya criminal uniéndose a esta banda, a la banda que lideraba su tío Roberto, y su primer asesinato, cabe mencionar, que lo da a los 15 años de edad, matando a una mujer embarazada. Esta mujer era pareja en ese entonces de su primo y él justifica poniendo como razón de su accionar que la mató para que su primo no se haga cargo tanto del bebé como de la pareja, ¿no? También vamos a hablar un poquito acerca del análisis de resultados y vamos a enfocarnos un poco en el área intelectual de Alexander Pérez. En sus estudios primarios, como ya indiqué, él estudió hasta quinto de primaria en Trujillo y en realidad las notas que él sacaba eran destacables. Él obtenía entre A y AD en diferentes materias. Durante su periodo de adolescencia, pues va a explotar algunas habilidades y él va a descubrir que destacaba, pero en habilidades tal vez, pues por supuesto, negativas en lo que era la manipulación y el engaño. Él era una persona bastante calculadora y él planificaba con mucho anticipo y muy al pie y muy específicamente el tema de sus próximos asesinatos, ¿no? O sus próximos, incluso ponía diferentes escenarios en cosas que le podía pasar tanto negativo como positivo, ¿no? Ponía posibles escenarios en los crímenes que iba a cometer en un futuro. Cuando él es entrevistado por los fiscales del Ministerio Público, su léxico, su lenguaje corporal no era correspondiente a la edad que él tenía. Por ahí también podíamos ver esta deficiencia, ¿no? Y que se reflejaba pues el no haber culminado sus estudios. En cuanto a su capacidad de reflexión, también era bastante nula, ¿no? Siempre se sentía él siempre atacado, cuando incluso el que había cometido el crimen era él. Eso sería todo por mi parte. Vamos a continuar con el siguiente punto. Muy buenas, profesora. Mi nombre es Alonso Castillo y ahorita me ha tocado hacer la parte del análisis de resultados con respecto al área de la personalidad. Y bueno, ya sabemos que este personaje, ¿no? Este personaje más conocido en el mundo del Lampa como Gringallo, pero también llamado Alexander Pérez. Estos datos de la personalidad lo hemos sacado de una pericia policial del ministerio, en el cual se ha dado por una entrevista, se ha podido observar ciertos lenguajes corporales, ciertos sentimientos frente a lo que serían sus crímenes y también los relatos, ¿no?, que él ha contado. A ver, eh, primero porque presenta rasgos psicopáticos, porque durante la entrevista ha relatado sus crímenes con sentimientos de burla, sentimientos de burla y superioridad, como si lo que había hecho le hubiera sumado en vez de restado. Y también presenta cierto sarcasmo y cinismo y mentiras y manipulación, que lo veremos un poquito más adelante, cuando le han interrogado, ¿no? Y también han manifestado de otras maneras ser inocente, ¿no? Que estos crímenes que ha tenido ha sido ¿no? por cierta involuntad propia que le han impuesto.
Desde muy temprano ha demostrado ser un chico violento e impulsivo en sus relaciones sociales, desde criado de un sistema familiar muy disfuncional, porque desde ahí vienen los orígenes de estos personajes, ¿no? De estos criminales, psicópatas, sociópatas. El sistema de crianza es un poco vulnerable, ¿no? Y eso hace que las personas, mucho más adelante, en procesos de etapa, a futuro, tengan estas conductas. Eh, También vemos que incumple las reglas una y otra vez sin importarle el daño que pueda causarle, ausencia de culpabilidad o sentimiento de arrepentimiento frente a los demás, falta de remordimiento, cero, nulo, y es capaz de tentar la vida humana en fin de llegar a sus deseos, ¿no? Objetivos que se ha planteado. Esto quiero hacerlo un poco, hacer un paréntesis, que Gringallo desde muy temprana edad ha tenido conductas negativistas y desafiantes. Después, adolescencia, conductas disociales y ahora, por lo que tenemos, conductas antisociales. Es todo un cruce de etapas. En el análisis del emocional o afectivo, en su área emocional ha demostrado tener ciertas características de desequilibrio frente a correspondiente a un sistema familiar disfuncional, un padre ausente y agresivo y una madre que ha estado en la incertidumbre frente a una crianza de un hijo que ha estado a la deriva, y esto le ha provocado no tener o tener ausencia de dos figuras paternas, ¿no? Materna y paterna. Ahora, durante la adolescencia tuvo su primer lazo afectivo, que fue con la conocida, la novia de Gringallo, Gringalla, Yasmín. Este lazo fue muy fuerte, ya que posiblemente hubo, bueno, no posiblemente, sino es que se dio por cierto apego emocional que tuvo con ella, por una madre, una ausencia de cariño o afecto materno que le provocó tener esta vinculación con ella y que se proyectó en ella, ¿no? También que compartían ciertos gustos. Entonces, frente a las opiniones de los demás, siempre fueron no respondidas debido a que su comportamiento era egocéntrico y cerrado. Tenía un pensamiento muy limitado con las conductas que él tenía que hacer. Si él tenía que hacer o deshacer algo, era por él. Nadie le tenía que hacer nada, nadie le tenía que imponer nada, ni hasta su sistema familiar, ni su sistema más íntimo, que sería su pareja, porque ni su pareja sabía lo que hacía Gringallo. Ella en entrevistas decía de que ella no sabía nada, porque él no se lo contaba, él siempre la manipulaba, porque digamos que Gringallo sintió cierto amor, pero también hacía ciertas manipulaciones con ella, y el nivel de empatía era nulo. Esta es la parte del área emocional de Gringallo. Muchas gracias. Bueno, profesora, mi nombre es Renzo Herrera y yo le voy a hablar sobre el diagnóstico presuntivo y las recomendaciones del caso. En nuestro caso hemos podido diagnosticar que nuestro paciente padece un trastorno de la personalidad antisocial. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? Pues hemos hecho un cuadro comparativo donde hemos relacionado los indicadores que presenta con el DSM-5, con los indicadores DSM-5. Acá comenzamos con el primero. Asesinó 10 personas, entre ellas una mujer embarazada. Entonces esto lo relacionamos con el primer indicador del DSM-5, que es el incumplimiento de las normas sociales, ya que este mismo atentó contra la sociedad misma y mataba a las personas que le decían que mate, hacía de sicario, mejor dicho. Ya, vemos en el segundo. Cada vez que le preguntaban sobre sus crímenes cometidos, él lo negaba con la cabeza y siempre respondía tipo sí o no, sí o no. Decía, y también decía de que no lo había hecho, que lo habían inculpado del crimen, que en ningún momento lo había cometido. Ya, acá lo relacionamos con el segundo indicador, en lo cual es que el engaño que se manifiesta por mentiras repetidas. Acá lo podemos ver de que él siempre mentía, mentía, de que él no había cometido los crímenes, que estaba siendo inculpado. Vamos por el tercero. No tiene ningún remordimiento sobre los asesinatos que ha cometido. Y acá lo relacionamos con la ausencia de remordimiento, de indicador del DSM-5, en lo cual este mismo no mostraba remordimiento alguno por los crímenes que él cometía. Más bien, cuando lo interrogaban, él, como ya habrán dicho mis compañeros, él siempre sentaba con una sonrisa en su cara. No presentaba ningún tipo de culpa sobre lo que él había cometido. El otro es de que demostraba ser un chico impulsivo, y él hacía todo lo que sea por conseguir dinero, también cuando venían a pelearse con él, y en lo cual acá lo relacionamos con la impulsividad o fracaso para aprender con antelación del DSM-5. Después, ya por último, podemos ver de que no tenía cuidado con los crímenes que cometía,
Y acá se relaciona con la desatención imprudente de la seguridad propia de los demás, ya que no le importaba la seguridad de los demás. Él los asesinaba a sangre fría, literal. Y también, ¿cómo se llama? No le preocupaba también su propio cuidado, porque él de igual manera los terminaba cometiendo, así siendo por como cometió su primer asesinato a la mujer embarazada, que supuestamente le hizo su favor a su primo para que no se haga cargo del niño. Él, no teniendo cuidado de su seguridad misma, no le importaba llegar a la cárcel prácticamente. Recomendaciones. En las recomendaciones tenemos un entrenamiento, pero ¿cómo? ¿Cómo que entrenamiento? Ya, el entrenamiento que tenemos en recomendación es de que es llevar a cabo un entrenamiento que consiste en realizar diversos ejercicios donde él va adaptando distintos papeles sociales. Después tenemos las técnicas de relajación, ya que esto va a ayudar a controlar la tensión interna que lo guía hacia la búsqueda de la satisfacción de sus impulsos más inmediatos, ya que acá, como hablamos anteriormente, él era una persona muy, pero muy impulsiva. Y ya por último, que lleve terapias cognitivo-conductuales, ya que estas terapias van a llegar a abordar cuestiones como pensamiento sobre uno mismo, sobre los demás, sobre el mundo, para que pueda pensar más en los demás y no los vea como nada insignificante. Muchas gracias, profesora. Este ha sido nuestro grupo en nuestro caso.